Aquí inicia Noticias MBS Jalisco con Víctor Magaña, periodismo al momento. Solicita el fiscal general Eduardo Almaguer al alcalde de Puerto Vallarta que cancele el concierto del cantante Gerardo Ortiz del próximo 7 de mayo por considerarlo inseguro. El PRI votará en contra de la propuesta de Movimiento Ciudadano de crear una comisión para atender el tema del agua, pues no lo consideran necesario. Este lunes se inauguró la 20ª Universiada, ahora con sede en Jalisco y donde participarán más de 6,000 atletas. Por cierto, durante la inauguración, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, recibió abucheos mientras deseaba suerte a los participantes. Los hospitales civiles de Guadalajara cerraron el 20% de sus quirófanos, por lo que el tiempo de espera para cirugía se duplicó. Ayer se instaló la Comisión de Transparencia para la modernización del transporte público de taxis y reordenar por fin este servicio. Reconoce el PRI Jalisco la inversión de 3,100 millones de pesos que se destinó al Fondo Metropolitano para proyectos de movilidad. Invierte el Ayuntamiento de Tlaquepaque 4 millones de pesos para la adquisición de 8 patrullas nuevas a la comisaría municipal. Mediante consulta pública prepara el Ayuntamiento Tapatío un proyecto de renovación para la zona de Huentitán. Las reformas para desindexar el salario mínimo en Jalisco estarán hechas en 2 meses, así lo afirma la fracción del PRI en el legislativo. Iluminarán la Basílica de Zapopan con videomapping para atraer turismo al centro histórico del municipio. En total, costará 22 millones de pesos. Muy buenos días, mi nombre es Víctor Magaña, como siempre los saluda con muchísimo gusto y le agradezco el favor de su atención. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y 36-298-249. Las redes sociales, @MBS Jalisco en Twitter o bien Noticias MBS Jalisco en Facebook. Mi cuenta personal, @semáforo en ámbar. En controles operativos el día de hoy, Hugo López, y en la producción Carla Jiménez. 9 de la mañana en punto y nosotros ya comenzamos. La ciudad. El fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, solicitó al alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, cancelar el concierto del cantante grupero Gerardo Ortiz a realizarse el próximo 7 de mayo en la explanada Villaseñor. El fiscal recordó que actualmente pesan sobre el cantante 2 investigaciones. Una por la participación de policías y patrullas del Ayuntamiento de Zapopan en su video Fuiste Mía, además de la alusión de violencia contra la mujer y también alusión al feminicidio y el homicidio, lo que podría considerarse como apología del delito. Además, Almaguer le recordó al presidente municipal de Vallarta que es de conocimiento público que varias de las canciones interpretadas por Gerardo Ortiz exaltan a personas ligadas con el crimen organizado, por lo que se tiene el temor fundado que pueda realizarse, y cito lo que dijo, o por lo menos lo que envió el fiscal general, alguna conducta que pudiera atentar contra la seguridad de la sociedad que protegen. Y en otra información, el PRI votará en contra de la propuesta de Movimiento Ciudadano de crear una comisión para atender el tema del agua. Fátima Aguilar, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, saludos a ti y al auditorio. Pues sí, efectivamente, debido a que ya existe la Comisión de Recursos Hidráulicos y Pesca para atender el tema de la gestión integral del agua, los diputados del PRI argumentaron que no es necesario crear ninguna comisión especial como lo había propuesto el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro Castro. Por este motivo, pues la diputada del PRI que preside esta comisión, Cecilia González, aseguró que quien quiera discutir estos temas deberá hacerlo desde esta Comisión de Recursos Hidráulicos. Escuchemos. Por lo que pido al diputado coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano se sume, y quienes gusten sumarse de cualquier partido, de cualquier asociación, a los trabajos de esta ya existente. El tema del agua no puede estar al albedrío de unos cuantos que tienen cerrada o sesgada esta apertura para escuchar y discutir, que a veces solo ven en dicha problemática la posibilidad de aparecer en reflectores. Pues la diputada también reclamó que del Toro Castro haya desacreditado el trabajo del estudio que realiza la Organización de las Naciones Unidas para determinar la viabilidad de la presa El Zapotillo, pues según ella se trata de una institución internacional que toma decisiones desde una perspectiva técnica y neutral que ayudará a la toma de decisiones del gobierno estatal. Incluso recordó al diputado que en su gestión como presidente municipal de Tlajomulco trabajó con esta organización en la Red Global de Ciudades Seguras. Pues es el reporte, Víctor.
Fátima, muchísimas gracias. Buenos días. Ok, con la participación de 6,000 atletas de 200 instituciones universitarias del país, se llevará a cabo la 20ª Universiada, que tendrá lugar en 20 diferentes sedes deportivas del estado. La justa, que se celebra del 2 al 15 de mayo, fue inaugurada este lunes en el Estadio de los Charros por el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, quien entre abucheos deseó suerte a los concursantes de 18 diferentes disciplinas. Bienvenidos a Jalisco, a la Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta tierra de campeones, de los Leones Negros, de las Chivas del Guadalajara, del Atlas, de los Charros de Jalisco, del Chicharito, de Checo Pérez, de tantos atletas campeones. En el evento que encabezó el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiu Bravo Padilla, estuvieron presentes sus homólogos de Nuevo León, Ciudad Juárez, Michoacán y el gobernador de Chihuahua. Y desde mayo del año pasado, el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde se vio obligado a cerrar 12 quirófanos, y esto ha provocado que el tiempo de los pacientes que esperan una cirugía se duplique desde hace un año. Según el director de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, se han diferido 1,000 cirugías, y si antes los pacientes esperaban 22 días para la misma, ahora esperan 45 días. Pérez Gómez aseguró que este cierre representa el 20% del total de los quirófanos con los que cuentan ambos nosocomios, y se debió a la antigüedad de los mismos. Porque están ahí desde hace 222 años y ya no son las áreas idóneas para quirófanos. La normatividad a nivel nacional y a nivel internacional ha cambiado en los últimos 5 años mucho en relación a la infraestructura para quirófanos. Por esa razón consideramos que tendríamos que buscar un espacio diferente para poder llevarlos a cabo. Algunas de las estrategias que ha implementado la dirección del Hospital Civil es programar cirugías nocturnas y en fines de semana, mismas que normalmente solo se realizan cuando se trata de emergencias. Durante su informe de actividades, el director de estos hospitales hizo un llamado al gobierno estatal para que lo apoye en la gestión de recursos, pues estos requieren una construcción total con un costo aproximado de 110 millones de pesos. Respecto a esta petición, el secretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, respondió que buscará gestionar los recursos a nivel federal, aunque recordó que será complicado por el recorte presupuestal federal. En su informe, Pérez Gómez no mencionó el tema de la deuda que mantiene el Seguro Popular con esta institución, pero al ser cuestionado referente a esto, aseguró que ambas instituciones están en mesas de trabajo y esperan que esta misma semana se realice el pago faltante a los años 2014 y 2015. Vamos bien. Yo creo que sí terminamos en una semana la conciliación para decir con pesos y centavos cuál es el adeudo del 2015, que estimamos en aproximadamente, del 14 que quedó una parte y del 15 que estimamos más o menos en 130 millones de pesos, que esperaríamos se pagaran ya la próxima semana. Y número 2, pues todas las atenciones que hemos brindado durante el 2016. En el caso del adeudo del 2016, el Hospital Civil espera la publicación del Seguro Popular a nivel federal de un tabulador que determina cuánto deberán pagar por las 1.100.000 atenciones que ha brindado esta institución. En cuanto esto se publica, el pago se hará retroactivo de enero a la fecha. Los hospitales civiles de Guadalajara cerraron el 20% de sus quirófanos, por lo que el tiempo de espera para cirugías se duplicó. Son 9:07 a.m. Vamos a ir a una pausa y regresando platicaremos sobre la instalación de la Comisión de Transparencia para la Modernización del Transporte Público de Taxis. Milenio Jalisco. Se desperdicia 1.200 millones de pesos de agua buena. Al menos 4 de cada 10 litros de agua de primera se va a usos comerciales o industriales en el área metropolitana de Guadalajara. La ciudad está lejos de adaptarse al calentamiento y sequías, según informe. Se podría recuperar entre 3.000 y 4.000 litros por segundo, dice CIAPA. Son 1.118.969 usuarios, de los cuales 95% son domésticos. En un momento continuamos en Noticias MBS Jalisco. Periodismo al momento.
Comunícate con nosotros a los teléfonos 3629-8248 o 3629-8249. Estamos para escucharte. Mural. Si no verifica, iría a Corralón. Planteará la Semadet iniciativa al Congreso. Recursos de multa serían para fondo ambiental, exponen en la propuesta. La ciudad. 9 de la mañana con 12 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Les recuerdo, los teléfonos son el 36-298-248 y 36-298-249 para que se comunique con nosotros en caso de que tenga algún comentario o alguna sugerencia referente a este espacio informativo. Por cierto, el día de hoy, aparte de ser el Día de la Santa Cruz, también es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y en los primeros 3 meses de 2016, según lo que publica el portal Animal Político, la mitad de las 69 agresiones que se han cometido contra periodistas provinieron de funcionarios públicos, sobre todo integrantes del Ejército y fuerzas federales, de acuerdo con el primer informe trimestral de Sin Prensa No Hay Democracia que realizó la organización Artículo 19. El año pasado fue letal para la prensa en México. Se registraron 397 agresiones, incluyendo 7 asesinatos, pero el panorama de 2016 no parece mejorar. Solo de enero a marzo, 3 periodistas fueron asesinados y 69 sufrieron agresiones. En 33 de los casos, 47% del total, los funcionarios fueron señalados como los agresores. Sin embargo, las autoridades niegan su responsabilidad y no abren investigaciones en contra de los servidores públicos. Esto impide el acceso a la justicia y verdad para las víctimas, advierte la organización en su informe. Las entidades con mayor número de agresiones fueron Veracruz, gobernada por Javier Duarte, con 17, Guerrero, cuyo gobernador es Héctor Astudillo, con 11, y la Ciudad de México, gobernada por Miguel Ángel Mancera, con 9. Estas entidades también registraron la mayoría de ataques a la prensa el año pasado. En los primeros 3 meses de 2016, hubo 15 amenazas contra periodistas, un ataque contra un medio de comunicación, 19 ataques físicos o materiales, 12 casos de hostigamiento y acoso, 8 actos de intimidación, 6 privaciones ilegales de la libertad y 5 casos más de violencia institucional. Los medios digitales sufrieron 27 ataques, lo que lo coloca con el mayor número de agresiones. Le siguen los medios impresos con 14, las agencias de información con 9, la televisión con 7 y la radio con 6. Además, 6 periodistas independientes o freelance fueron agredidos. De acuerdo con Artículo 19, al atacar a un periodista o medio de comunicación, se vulneran los derechos de los ciudadanos a la libre expresión y a la información. Y en México, las condiciones para que los periodistas y comunicadores ejerzan su labor, agrega el documento, no ha mejorado. Al contrario, cada vez son más precarias. Además, el Estado ha sido omiso en su obligación por brindar justicia, verdad y reparación del daño en los casos de violencia contra la prensa. La impunidad que prevalece en el país es un aliciente para la repetición constante de estos actos, advierte. Cada año el número de agresiones contra la prensa aumenta. Artículo 19 documentó 397 agresiones en 2015, mientras que en 2014 se registraron 326. Solo en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2016, se han registrado 1,142 agresiones. El incremento en las incidencias actúa en contra del ejercicio de la libertad de expresión y expone el nivel democrático de nuestro país, advierte la organización. Los periodistas asesinados: Marco Hernández Bautista, corresponsal de Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, fue asesinado con un arma de fuego en el municipio de San Andrés, Huaxpaltepec, Oaxaca, el 21 de enero pasado. El periodista había expresado temor por posibles represalias debido a su trabajo. La reportera del Sol de Orizaba, Anabel Flores Salazar, también fue privada de la libertad, torturada y asesinada por sujetos que vestían prendas de tipo militar la madrugada del 8 de febrero de 2016. Su cuerpo fue encontrado el martes 9 en el municipio de Tehuacán, Puebla. Moisés Dagdud Lutzou, conductor de la estación XCVX La Grande de Tabasco y del canal local de televisión TVX, fue asesinado con un arma punzocortante en su casa el 20 de febrero de 2016 en Villahermosa, Tabasco. Aunque la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la Procuraduría General de la República, es la encargada de investigar los delitos que atentan contra la libertad de expresión, argumenta que las fiscalías locales deben comprobar el nexo de la labor periodística para determinar la atracción de los casos.
Y en lo que va del año, 19 mujeres periodistas fueron agredidas. De ellas, al menos 7 se dieron con componente de género y los efectos afectan su vida personal, psicosocial y profesional. Es parte de lo que está publicando el día de hoy el periódico digital Animal Político. Aquí en Jalisco instalaron la Comisión de Transparencia para la modernización del transporte público de taxis. Rosario Álvarez, buenos días. Buenos días, Víctor. Un saludo a ti y al auditorio. Pues comentarles que con el objetivo de poner en marcha el programa de apoyo financiero para la renovación y modernización del servicio de taxis, el día de ayer se instaló la Comisión de Transparencia, la cual está conformada por 28 dependencias, entre las cuales se encuentra la Secretaría de Movilidad, el Congreso del Estado, Ayuntamiento de Guadalajara, la Federación de Estudiantes Universitarios, el Instituto de Transparencia e Información Pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y organizaciones de la iniciativa privada como el Consejo de Cámaras Industriales. Servando Sepúlveda, quien preside esta comisión, informó que existirá cero tolerancia a los permisos irregulares que se detecten y hará un reordenamiento de los taxis tradicionales. Escuchemos lo que mencionó. La Secretaría de Movilidad no ponderará nada en favor de quienes actualmente estén en la calle manejando un vehículo de taxi que haya sido mal e indebidamente otorgado. Y no va a importar en qué administración se haya otorgado. Se van a cancelar, se van a recoger y se va a dar vista a la Contraloría en un principio y se va a dar vista a la Procuraduría del Estado. Por su parte, Alberto Galarza Villaseñor, coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, solicitó que se transparentara el padrón de los taxistas que operan en la entidad. Escuchamos nuevamente lo que mencionó. Hasta el momento hay que tener un padrón confiable, todavía no tenemos un padrón confiable de taxis, que es una parte fundamental, pero sobre todo, si no tenemos un padrón de taxis, ¿cómo vamos a localizar a los taxis piratas que hoy no tienen ninguna seguridad para el usuario, no tienen ninguna seguridad para en caso de accidentes o de algún tipo hasta de delincuencia organizada? Sepúlveda Enríquez detalló que de acuerdo a los últimos datos que tiene la Secretaría de Movilidad, hay cerca de 14,000 choferes de taxis registrados y más de 1,700 nuevas solicitudes que se realizaron en los últimos días. Por último, Víctor Auditorio, comentarles que el gobierno del estado aprobó un presupuesto de 100 millones de pesos, con el cual se buscará renovar las unidades y en caso de quienes adquieran una nueva unidad, tendrá que ser un vehículo híbrido no contaminante. Este es mi reporte, Víctor. Rosario, muchísimas gracias. Buenos días. Alcaldes, regidores y militares del Partido Revolucionario Institucional se encuentran complacidos ante el anuncio que hizo el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval el pasado viernes, en donde se anunció una inversión de más de 3,100 millones de pesos del Fondo Metropolitano para la realización de 36 proyectos donde se apostará por dar prioridad al peatón. El regidor priista del Ayuntamiento de Guadalajara, Sergio Otal Lobo, reconoció la labor del Ejecutivo al no otorgar la mayor parte del presupuesto para mejorar la infraestructura para el uso del automóvil. Y cómo este nuevo proyecto que nos permite enfatizar el que el presupuesto del Fondo Metropolitano se utilice para el transporte público. Esto es darle prioridad a las personas. En años anteriores se le dio prioridad al automóvil y todo el fondo, prácticamente el 98% del fondo se iba para infraestructura para el automóvil. En este caso, el 77% del fondo será para el transporte público y para las personas. La mayor parte de las obras a realizarse con este recurso serán destinadas mayoritariamente para movilidad no motorizada y paisaje urbano. El recurso del Fondo Metropolitano llegará a los 9 municipios que conforman la zona metropolitana: Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán, Tlajomulco de Zúñiga y Zapotlanejo. Bueno, y mediante consulta pública, el Ayuntamiento Tapatío está preparando un proyecto de renovación para la zona de Huentitán. Carla Jiménez, buenos días. Víctor, muy buen día para todos. Pues la zona de Huentitán es uno de los polígonos que el Ayuntamiento de Guadalajara tiene contemplados para intervenir a lo largo de la actual administración, para lo que prepara un plan integral en la zona. De manera paralela, los casi 90,000 habitantes que rodean el área podrán decidir el destino de los 93 millones de pesos que se invertirán, esto de parte del presupuesto participativo.
en donde los tapatíos pues reflejaron interés para que el área sea renovada. Serán 1,500 personas a las que a través de una consulta ciudadana emitirán un voto para decidir la inversión en infraestructura y equipamiento, esto entre 18 propuestas que hará el propio ayuntamiento. Así lo detalla el director de Participación Ciudadana, Diego García Preciado. Escuchemos. Los vecinos podrán votar para rehabilitación o construcción de obras de salud, mercado, centros culturales y deportivos, movilidad, espacios públicos y prevención de inundaciones. Los vecinos de Huentitán también podrán proponer la construcción de obras específicas en su colonia. Recordemos, Víctor Auditorio, que durante la administración del priista Ramiro Hernández, el municipio dejó pendiente un proyecto llamado Voltea la Barranca, con el cual, se creó un fideicomiso de aproximadamente 30 millones de pesos. La mitad de estos ya fueron invertidos para el mejoramiento en la zona. Sin embargo, una semana antes de que el emesista Enrique Alfaro Ramírez tomara protesta, el cabildo anterior suspendió este fideicomiso, porque la razón por lo único que tomará la actual administración, pues es, una parte del proyecto de manera pensada, pues los planos y demás. El director del proyecto de espacios públicos en Guadalajara, Ricardo Agraz, reconoció que por ahora hay 2 terrenos que el municipio no intervendrá. Uno es el espacio que fue vendido para el proyecto de vivienda Iconia, y el terreno del planetario que tiene actualmente el gobierno del estado, que por cierto, recordemos, fue dado como pago por parte del municipio. Escuchemos al director. Se retoman muchos de los temas que tenía Voltea la Barranca para hacer un nuevo plan maestro que incluye muchas de las acciones propuestas en Voltea la Barranca, pero que incluye muchas que Voltea la Barranca no tenía, como es el caso de todas estas renovaciones urbanas, equipamiento y infraestructura de la zona, que no contemplaba Voltea la Barranca. Es decir, si me vale la expresión, es la siguiente versión de Voltea la Barranca con mejores sustancias. La consulta, Víctor Auditorio, para que estén los vecinos preparados, será del 4 al 11 de mayo en las zonas donde se estará aplicando, pues será en los límites de Tonalá, Zapopan, Periférico y en la propia Barranca de Huentitán. Es la información, Víctor. Carla, muchísimas gracias. Buen día. Fíjese, sigo contando un poco sobre lo que publicó Artículo 19 en este informe sobre la libertad de expresión aquí en nuestro país, o la falta de libertad de expresión en muchísimos estados aquí en nuestro país. Por tipo de cobertura, según los casos registrados por Artículo 19, en 7 de 23 casos, las y los comunicadores cubrían temas de corrupción, o sea, un 32%. En 5 de 23 casos cubrían e investigaban vínculos entre autoridades militares, federales y estatales con el crimen organizado, estamos hablando de un 23%. En 15 de 23 casos cubrían hechos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, un 69%. En 6 de 23 casos cubrían nota roja, 27%, y en 3 de 23 casos cubrían la fuente policíaca de manera general, un 14%. Y por autoridades involucradas o implicadas en la información buscada o difundida, dice Artículo 19. En 4 de 23 casos se encontraban involucradas autoridades militares en la información buscada o publicada por las víctimas. En 5 de 23 casos se encontraban involucradas autoridades federales en la información buscada o publicada por las víctimas. En 4 de 23 se encontraban involucradas autoridades estatales en la información buscada. En 3 de 23 también casos se encontraban involucrados autoridades municipales. Y en 2 de 23 existieron amenazas directas por parte de autoridades militares y municipales en relación con su búsqueda y difusión de información. Y por último, en 5 de 23 casos hubo amenazas por sujetos no identificados previo a su desaparición. Y nada más para que se dé una idea, en 3 de los 23 casos, o sea, en un altísimo 14%, en 3 de 23 casos son mujeres que involucran denuncias públicas de corrupción y vínculos de autoridades con el crimen organizado. Estos porcentajes se obtienen, dice Artículo 19, del cálculo de 22 casos por no contar con información disponible de un caso que aporte indicios sobre el nexo causal entre su actividad periodística, ejercicio del derecho a la libertad de expresión o particulares afectados por la información buscada y publicada con la desaparición. Un caso puede implicar hasta 2 o 3 hallazgos enumerados, es decir, en un caso puede haber habido amenazas de autoridades, vínculos entre crimen organizado y corrupción, pero son contabilizados por separado para visibilizar el conjunto de elementos de gravedad encontrados. Estos hallazgos en su conjunto sirven para afirmar
que existe un patrón donde en 96% de los casos de desaparición de periodistas se identifican como antecedentes la cobertura periodística relacionada con temas de corrupción y problemas de seguridad pública, donde estaban involucradas autoridades y delincuencia organizada. Por lo tanto, innegablemente existe un nexo causal con el tipo de cobertura, el contenido de las publicaciones y la búsqueda de información que realizaba la o el periodista, así como con los actores que pudieron ver afectados sus intereses por la búsqueda, recepción y difusión de la información. Pero no solamente eso, sino que también Artículo 19 está publicando el impacto a las víctimas de violencia o a las víctimas indirectas. Esto es, el paradero de la persona o en su caso la ubicación de sus restos mortales. Es un elemento determinante en la desaparición forzada. La incertidumbre sobre su situación o su futuro inmediato genera altos niveles de angustia tanto para la víctima como para su familia. Por lo tanto, la desaparición forzada es una forma de tortura, trato cruel, inhumano y degradante. En la mayoría de los casos, la angustia de familiares y colegas de trabajo se ve agravada por el temor o el miedo permanente de convertirse en la siguiente víctima, pues en muchos de los casos, la intimidación y las amenazas están íntimamente ligadas al silencio de los familiares de las y los periodistas para hablar del caso. Esto no únicamente les priva del acceso a la justicia, la verdad y la reparación, sino que les mantiene en un estado emocional y psicosocial insostenible, debido a la indeterminación en el paradero de la o el periodista. 9:00 con 28 minutos, pausa y regresamos. El diario NTR. Urge cirugía a finanzas del civil. El hospital cerró 12 quirófanos desde hace un año. Desde 2015, el Hospital Civil de Guadalajara enfrenta una crisis debido a la deuda del gobierno estatal que llegó a superar 700 millones de pesos. En un momento continuamos en Noticias MBS Jalisco. Periodismo al momento. Escríbenos a nuestras redes, @MBS Jalisco en Twitter o Noticias MBS Jalisco en Facebook y sé parte de la información. El informador. Compra de casas, otro freno para el zapotillo. Mientras el abasto de agua provoca enfrentamientos políticos en Jalisco, la presa arrastra problemas legales, presupuestales y la oposición de pobladores. La ciudad. Con una inversión cercana a los 4 millones de pesos, el Ayuntamiento de Tlaquepaque entregó 8 nuevas patrullas a la comisaría municipal. María Elena Limón, alcaldesa del municipio, reiteró que el principal objetivo de su administración es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Queremos que sepan que estamos trabajando para mejorar la prevención del delito y la atención ciudadana, y que para mejorar la prevención del delito es importante y fundamental la prevención y la profesionalización de los elementos de la comisaría y que tengan el equipamiento adecuado para desarrollar eficientemente su labor. Durante la administración de María Elena Limón se han adquirido 36 nuevas patrullas, las cuales fueron compradas con recursos del propio ayuntamiento y con recurso otorgado por el Subsidio para la Seguridad de los Municipios, el Subsemun. Para finalizar el año se espera que el municipio cuente con 60 unidades nuevas, pues actualmente Tlaquepaque cuenta con 65 patrullas para resguardar la seguridad de los habitantes. Y bueno, tras el llamado del gobernador Aristóteles Sandoval al Congreso de Jalisco sobre trabajar en la desindexación del salario mínimo, la fracción del PRI aseguró que el proceso va en tiempo y forma, luego de la aprobación en el Senado, y las reformas a las leyes de Jalisco que lo requieren estarán listas a más tardar en 2 meses. Con la aprobación en el Senado, los estados deben de eliminar la palabra salario mínimo para suplirlo por el término unidad de medida y actualización, o UMA. De esta manera, la base de las multas, penas de prisión, créditos de vivienda y todo aquello que se mida con el salario mínimo ahora será establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, a través del UMA. Dicho llamado del gobernador, el mismo día en que se realizaba un foro sobre este tema organizado por Movimiento Ciudadano, generó una polémica entre las fracciones. Según el coordinador de los emesistas, Ismael del Toro Castro, este llamado estaba fuera de lugar, porque el Congreso de Jalisco había aprobado la desindexación desde diciembre del año pasado, y la ley a nivel federal dejaba sin efecto cualquier legislación local que usara el término de salario mínimo. Al respecto, la diputada del PRI,
Claudia Delgadillo, aclaró que lo aprobado en diciembre pasado fue la armonización con la ley general, pero es necesario reformar 57 ordenamientos para cambiar el término de salario mínimo. Mientras no se reforma, por supuesto que se cobrará, porque además ahorita no se ha aprobado en el Pleno del Congreso local. Se tiene que hacer de forma independiente, en forma puntual y de forma muy clara. Que no vengan con espejismos y nos digan cosas que no existen. El tema se sacará en la comisión en esta semana y las leyes las estaremos sacando también en un máximo de 2 meses y también en los municipios en un máximo de 2 meses. Antes del llamado del gobernador, el proceso de estas modificaciones seguía atorado, pues no había dictamen para subirlo al Pleno desde enero, que se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a pesar de que esta está presidida por Claudia Delgadillo, según la diputada. Están en tiempo y forma de realizar las reformas, pues la ley general marca un plazo de 1 año. Respecto al evento de Movimiento Ciudadano, en el que se planteaba un aumento del salario de hasta 182 pesos, Delgadillo González dijo que se trata de declaraciones para conseguir adeptos políticos y además lamentó que temas sensibles para la sociedad sean politizados. Según ella, al realizar la desindexación del salario mínimo, inevitablemente este puede aumentar gradualmente, pero no a 182 pesos. Y con una inversión de 22 millones de pesos del Fideicomiso de Turismo y del Ayuntamiento de Zapopan, la Basílica de Zapopan será iluminada con videomapping a partir de enero de 2017. Esto con la finalidad de atraer el turismo al centro histórico del municipio y según el presidente municipal, Pablo Lemus Navarro, esto obedece a una estrategia para impulsar el turismo en el centro, pues su principal problema es la falta de atractivos turísticos que obliga a los visitantes a permanecer poco tiempo en el mismo. Tenemos una importante afluencia de visitantes de turismo religioso muy en lo particular, pero después tienen pocos atractivos para quedarse en el centro histórico de Zapopan. Desafortunadamente en los últimos años la oferta gastronómica y de atractivos en el centro histórico del municipio ha ido a la baja. A través de este plan turístico, Luz, será proyectada la historia de la Basílica de Zapopan en videomapping, misma que permanecerá todos los días para generar atractivos. Esta iluminación pertenece a todo un proyecto de mejoramiento de imagen del centro zapopano, que incluye el reordenamiento de ambulantes, las obras peatonales anexas a la construcción de la línea 3 del tren ligero, ampliación de banquetas, un corredor gastronómico y la construcción de un centro comercial en los cruces de Hidalgo y Avenida Laureles. Este último será el próximo a efectuar. Y en Información Nacional el día de hoy, el informador está publicando: el INE restringe acceso al padrón. La Comisión del Registro Federal del Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó nuevas reglas para la consulta del padrón electoral por parte de los partidos políticos. Así, la lista nominal ya solo contendrá nombre del ciudadano, sección y distrito, no así domicilio ni clave de elector. Los partidos tendrán acceso de forma permanente al padrón electoral únicamente a través del Centro de Consulta del Registro Federal de Electores y la lista nominales que se les entrega en el mes de febrero del año de la elección. Para su revisión y observaciones, solo contendrá el nombre del ciudadano, mientras que el documento que se les entrega previo a una jornada electoral solo contendrá nombre del ciudadano, sección y distrito, y ya no tendrá ni el domicilio ni la clave del elector. Así lo explicó el presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, Enrique Andrade González, y afirmó que los cambios en la normativa no responden a la filtración del listado nominal en Internet, sino a la reforma a la Ley de Datos Personales. Esto, al acudir a las terminales, los partidos podrán ver y detectar domicilios irregulares u homonimias, para así hacer sus observaciones y remitirlas a la dirección del RFE, en torno al proyecto que será emitido o remitido al Consejo General del INE para su discusión y o en su caso aprobación durante la sesión del miércoles 4 de mayo. El consejero Ciro Murayama dijo que los partidos no tendrán acceso a la clave de elector, de la cual se desprende lugar y año de nacimiento, entre otros datos personales de estos o de los ciudadanos. Esto, luego, esas medidas aprobadas, con eso se prevé que además de las entregadas de forma electrónica, cada una de las copias del listado nominal que se entreguen impresas a los partidos o sus representantes de mesas directivas de casilla contenga una marca digital para conocer a quién se le entregó determinado cuadernillo, o en su caso, y como está actualmente la información, quién se encargó de subirlo de manera segura a Internet y que luego, fuera publicado a
toda la base de datos en esta red. También están proponiendo restringir refrescos en los cines, es lo que está publicando el día de hoy el diario NTR a través de su periodista Elizabeth Rivera. Con la idea de combatir la obesidad infantil, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Rocío Corona Nakamura, planteó que se prohibía la venta de bebidas azucaradas, refrescos y jugos de más de medio litro en oficinas públicas y el rellenado de esas bebidas en restaurantes, cines, parques recreativos, teatros y máquinas expendedoras. La legisladora anunció que en la próxima sesión del Congreso local presentarán una nueva ley para la prevención y atención de la obesidad y fomento de la alimentación saludable del estado de Jalisco. Es alarmante que nuestro país ocupe el 4º lugar en el consumo de refrescos en el mundo. Vamos por un programa de instalación de bebederos con filtros en todas las escuelas de educación básica, con la finalidad de estimular el consumo de agua potable en lugar de bebidas azucaradas industrializadas, refirió. En la proposición pretende que se fomente el consumo de agua desde la niñez, instalando bebederos en todas las escuelas de educación básica de la entidad. Esta iniciativa busca crear la nueva ley que incluye que se prohíba colocar saleros en las mesas de los restaurantes y cualquier lugar donde se expandan alimentos. Es parte de lo que está publicando el día de hoy Elizabeth Rivera en el diario NTR. Son 9:40 a.m. Vamos a lo que sigue. Titulares del día en Noticias MBS Jalisco. El Universal el día de hoy está publicando: de nuevo sufre Ciudad de México por la contaminación. Activan fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México. A un mes de medidas emergentes, mala calidad del aire no cede. El periódico Excelsior dice: Secretaría de Relaciones Exteriores, adiós a la no intervención. México debe cambiar política exterior, dice. El mundo se ha transformado y el Estado tiene que evolucionar sus principios. No hay dogmas, solo criterios que orientan, dice Ruiz Massieu. El periódico Milenio: videovigilancia en Acapulco al ejército. 414 militares se harán cargo del C4. Así lo anuncia Osorio a Gabinete de Seguridad y empresarios. Habrá vocero único para contrarrestar campaña de desinformación, dicen en Guerrero. Aplican otra vez el doble no circula, publica el día de hoy el periódico Reforma. Obliga a Contaminación a sacar de circulación 2 millones de autos. Provoca contingencia en el Valle de México, temperatura extrema y falta de lluvia y aire. Y por último, el periódico La Jornada Nacional: endurece el INE la revisión del padrón a partidos. Enojo de organizaciones políticas, busca la medida de evitar filtraciones como la ocurrida con el Movimiento Ciudadano. La consulta de la base de datos se hará ahora solo en el instituto y estará acotada. Pagamos justos por pecadores, acusan los afectados. El tema podría acabar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 9:42 a.m. Mi nombre es Víctor Magaña. Como siempre, le agradezco muchísimo habernos acompañado en este recorrido informativo. Le pido por favor que continúe en la frecuencia de Exa FM aquí en el 101.1 y como siempre, le deseo que pase usted un muy bonito día. Hasta aquí, Noticias MBS Jalisco. Te esperamos con la información más importante de lo que sucede en el estado en nuestra próxima edición.